Porque el futuro porque las empresas son nuestras y no vamos a tolerar en absoluto porque nosotros... Kultura abierta, kultura irekiaren izenean, gure deiarien erantzun eta ekitaldi honetara hurbiltzeagatik. Franco hura, azkenerako desagertu zenetik 40 urte betetzen direnean, gaurko mahai inguru honekin hasiera emango diegu kalea geurea da, trantsizioa Euskal Herrian izenpean, oroimena gaurkotasun bihurtuko duen hausnarketa jardunaldi hauei. Urteren poderioz, garai batzuk izan ez direla dirudi. Baina bai, existitu egin ziren, eta handik geroztik bizitako aldarte fisikoak, politikoak, kulturalak eta sozialak argiki nabarmentzen dira. Historiaren ariak, gaur egungo galderak eta fenomenoak, garai hartako bizipenekin lotzen ditu eta akaso, atzera begirako egite honek, bihar izan daitezkeen norabide berriei buruzko zenbat argibide ager daitezke. Horregatik, gogoratzea ariketa osasungarria da. Ez iragan nostalgiko batekin gozatzeko, gure egunerokotasuna ulertu eta partekatzeko baizik. Hauze da, beraz, jardunaldi hauen sedea, orain zuekin lortu nahi duguna. Islariei hitza eman baino lehen, gaur eta bihar garatuko diren ekitaldiei buruzko informazioa emango dizue Mikel Toralek, kultura irekiaren partaide eta jardunaldi hauen sustatzaile nekaezina dena. Amigos, amigas, por supuesto, antes de nada, en nombre de Cultura Abierta, quisiera daros las gracias por responder a nuestra invitación y compartir con vuestra presencia este acto. Cuando se cumplen ya 40 años desde que Franco, aquel hombre, desapareció por fin de nuestras vidas, con esta mesa redonda abrimos estas jornadas que, bajo el título de La calle es nuestra, la transición en Euskal Herria, proyectarán la memoria al presente, quizás al futuro. Con el paso de los años pareciera como si algunos tiempos no hubieran sido, pero sí, existieron y resaltan nítidamente las transformaciones físicas, políticas, culturales o sociales que hemos vivido desde entonces. El hilo de la historia enlaza las preguntas y fenómenos de la actualidad con las vivencias y acontecimientos de aquel tiempo y quizá este mirar atrás pueda alumbrarnos posibles direcciones de futuro. Por eso, nos parece que recordar es un ejercicio saludable, no para recrearse en un pasado nostálgico, sino para mejor comprender nuestra actualidad y compartirla colectivamente. Esta es la finalidad de estas jornadas que quisiéramos alcanzar con vuestra participación. Quiero también agradecer sinceramente a los ponentes que compartan con todos nosotros, con nosotras, su experiencia, su espíritu crítico y su tiempo. Es un regalo que hayáis aceptado la invitación de participar en estas jornadas. Y sobre ellas, para recordarnos su programa y antes de comenzar con nuestros protagonistas, tiene 5 minutos Mikel Toral, la palabra, miembro de Cultura Abierta, coordinador, impulsor y animador incansable de estas jornadas La calle es nuestra, la transición en Euskal Herria. He prometido a una buena amiga y como era jefa de célula que no voy a hablar más de 5 segundos. Y voy a cumplir. Yo creo que lo van a contar ellos mucho mejor, han sido protagonistas, han continuado en el compromiso político y yo solo decir que esto surge porque Mikel Alonso, el fotógrafo que la mayoría conocéis, tenía un archivo de fotografías y creía que era una ocasión para contarlo a través de un libro, contar esa época que nosotros la vivimos muy jóvenes. Y por otro lado, así los que me conocéis, que también una cosa que yo no fallo nunca es decir que somos de Charcuaga. Es otra de las cosas que nos mueve, es el reconocimiento a la gente sencilla, es decir, a la gente que no pasa la historia, no se le recuerda en los libros, no tienen esos nombres que van pasando y que, sin embargo, sin ellos no hubiera sido posible el cambio. Y ¿cuánto voy? Y nada, pues es que Casco también, me sumo a Chema y a Paquita y a Eugenio que han aceptado la invitación, y a vosotros. Este libro y estas jornadas es una cosa, va a estar en casa y un reconocimiento a todos vosotros que estuvisteis en este tema. Y también con alguna pretensión que seguramente no llegará, es que nuestros hijos o nuestros nietos también sepan que también conozcan esta pequeña historia. Muchísimas gracias, es que Casco.
Sin más preámbulo, vamos a comenzar esta Mesa 1, la transición ayer y hoy. El propio título abre el campo con generosidad suficiente para que cada uno de los ponentes, desde su propio ámbito de actividad, su propia experiencia y su propio análisis, interprete los orígenes, el recorrido y los efectos y azares de esta peculiar época de la historia española y vasca. Cada uno de los ponentes realizará una primera intervención en torno a 20 minutos. Tras esta primera ronda podrán hacer otra de 4 o 5 minutos para puntualizar, quizás completar o iniciar nuevas ideas. Y, por fin, a continuación, abriremos un turno de debate con la participación del público, donde podréis intervenir preguntando o exponiendo, inicialmente durante un máximo de 1 minuto, para garantizar que se reparta el turno y las intervenciones al máximo posible. Bastantes de quienes aquí estamos vivimos la expectación y el activismo de la transición, de aquel profundo proceso de innovación político y social en el que todo estaba por destruir, todo por construir. Decenas de miles de personas se involucraron militante y anónimamente en aquel proceso. Unos cientos de ellas destacaron con nombre propio y configuraron un elenco referencial que bien podría representar al conjunto de agitadores sociales de aquellos tiempos. Sin duda, los 3 ponentes que hoy nos acompañan pertenecen a este panel de activistas, comprometidos, líderes, protagonistas con palabra en plaza, que con su pensamiento y su determinación personal nos señalaban a otros muchos, entre los cuales humildemente estoy, espacios para el cambio. Así que pasemos a ellos. He propuesto, digamos, como 3 fases. Una primera, la de las intervenciones, otra con un pequeño rebote en caso de que alguno de los ponentes, de las gentes que estáis aquí en la mesa, queráis intervenir para apuntar algo, alguna idea nueva o para completar alguna de las ideas ya dichas, y pasamos posteriormente al debate con el público. ¿Queréis intervenir en algo? Mientras tanto, si queréis, podéis empezar ya a pedir intervenciones y os lo voy apuntando. Yo quiero hacer una diferencia que siento respecto a lo que ha comenzado diciendo Eugenio, de que no éramos tantos y que de alguna forma Paquita también ha suscrito. Yo quizás por la edad donde comienzo el activismo político, que es el proceso de guerra de Burgos, siempre me sentí en mayoría. Nunca me sentí en un grupo pequeño. Tenía la sensación que era parte de una gran marea, menos que un tsunami, pero más que una marejada, que estábamos cambiando el país. No sé si esta es una de las cosas de cambio de percepción respecto a lo que la época primera vuestra, que posiblemente fue en ese sentido más solitaria. Yo sí tuve esa impresión. Bueno, a mí me interesa escucharte muchísimo porque es otra visión, ¿no?, la que tú has expuesto últimamente. Pero yo he querido decir que éramos pocos, no que fuéramos pocos como, y que nos sintiéramos nosotros, por lo menos yo no me sentía, yo me creía que todo el mundo pensaba como yo y que toda la ORT era inmensa, en fin, pero realmente no éramos. O sea, eso he querido decir que la sociedad estaba en otro ámbito, la sociedad quería cambio, la sociedad estaba cansada de falta de libertades, pero no vivía con eso. Eso es lo que he querido decir. O sea, que la mayoría no estaba. Me acuerdo que cuando empezamos a plantearnos que había que hacer la huelga general, pues bueno, pues realmente yo, como era muy disciplinada, pues planteaba lo de la huelga general, pero yo veía que la huelga general la gente no estaba por la huelga general, entonces en ese sentido decía lo de las minorías. Pero a mí sí me ha parecido interesante porque es verdad que desde mi punto de vista, que yo no vivía en el País Vasco, vivía en Madrid, aunque tenía mucha relación con el País Vasco y defendía a mucha gente del País Vasco, y defendí con Juan Mari Vandrés, defendí con Castel, y estuve con él en muchas ocasiones, incluso en el día del 81, cuando, claro que no se me ha olvidado contarlo, pero efectivamente en 1981, ya en plena, ya no transición, sino ya con una constitución democrática, con un parlamento, pues hubo un intento de golpe de Estado, que también lo tenemos que tener en la cabeza, o sea, dentro de esta transición, o sea, que ya pensando que esto estaba más o menos solucionado, no estaba solucionado. Y, desgraciadamente, de esa situación de la sociedad es lo que yo creo que no se ha avanzado en ese sentido mucho más. Pero lo que tú has explicado, Montero, a mí me ha interesado porque efectivamente era otra realidad. Y es verdad, yo cuando ocurrió lo del asesinato, bueno, cuando ocurrió lo de Carrero Blanco, efectivamente se paralizó las movilizaciones que había.
O sea, yo estaba en el otro bando, diríamos, o sea, había hecho campaña en las empresas, etcétera, para que hubiera mucha movilización y que llenáramos las calles de Madrid para que no les pidieran 20 años. Claro, con aquello se paralizó. Yo luego lo viví porque estuve en Yeserías y coincidí con chicas de ETA, o sea, en Yeserías, justo las que se escaparon de Burgos, la salida que hubo de gente de Burgos, y estuve con varias chicas. Y me acuerdo que tuve una conversación allí que me impresionó mucho, porque yo en la cárcel nos reuníamos, como estábamos las políticas en Yeserías, y una de las conversaciones es que unas compañeras vascas me dijeron, bueno, vosotros estáis aquí con el movimiento obrero y que el movimiento obrero y la lucha de masas y tal para cambiar esta sociedad, pero estás equivocada, eso no va a ser así. A partir de ahora lo que se va a discutir no es trabajo y capital, o sea, sino va a ser el tema nacional. Y desde luego ahí vamos a ganar nosotros, clarísimamente, con esa idea que tenían. Había diferentes facciones, porque en ese momento fue cuando estaba dividiéndose ETA. Pero ellas plantearon que eso ya no tenía salida, que había otro problema, que no era lo que yo estaba planteando. Y yo en aquel momento no me lo creí, porque estaba muy imbuida en la ORT y pensé que eran unas... Pero luego, efectivamente, a partir de esa fecha del 76, pues fue todo el movimiento que tú has contado de ETA en el País Vasco. La cuestión de la envergadura del antifranquismo, pues también es cierto que hay una territorialización. Me parece cierto que hay un antes y un después en el País Vasco con el juicio de Burgos. Esa sensación que tú dices, Chema, de plenitud, digamos, ¿no? De movilización local en cada pueblo, o sea, un sentimiento de oposición masiva existió entonces. Yo he visto algo parecido en algunas ocasiones en Asturias, también territorialmente de forma más limitada. En Cataluña, poco más. Tampoco querría ser injusto, ¿no? Porque es verdad que a pesar de todo en ese periodo había un crecimiento del antifranquismo, ¿no? Para que os hagáis una idea, el MC en el que yo estaba trabajando, MK en el País Vasco, en Euskadi, en el 73, 74, 75, cada año duplicaba el número de sus miembros, lo cual me parece bastante significativo. Al entrar en la transición, yo creo que llegamos a los 5.000 miembros militantes, digamos, o quizá nos faltó un poquito, gente que pasaba por un periodo de selección previa y, bueno, y hubo algo que quizá nos engañó sobre nuestra propia fuerza, que era el hecho de que en general la gente que pertenecía a nuestra organización, pero esto era aplicable a cualquier otra, eran líderes sociales. Es decir, que en sus fábricas o en el barrio, donde fuera, era gente que desempeñaba un papel dirigente y que tenía a quienes les seguían, les apoyaban. Y esto, a la altura de la transición, creo que nos engañó algo sobre nuestra propia fuerza, porque es verdad que eran líderes muy seguidos, en tanto que personas abnegadas, dedicadas, luchadoras, que se comprometían, que se responsabilizaban. Pero otra cosa es que tuvieran una representatividad social real, ¿no? Yo creo que ahí sí fallamos, o sea, nos dejamos engañar un poco. Hago un poquito de excepción, ya digo, en el País Vasco, en parte de Asturias, en Navarra también, el cinturón de Pamplona. Bueno, se podrían hacer algunas excepciones, pero sí, mi opinión es que el antifranquismo organizado no era grande y el sector juvenil de extrema izquierda del antifranquismo organizado pues realmente era muy poco representativo socialmente. Es mi opinión, pero ya digo, es difícil investigar esto. Nos faltan elementos empíricos. Hombre, hay que ver que las primeras elecciones que se hicieron democráticas en abril del 77, es verdad que no habíamos sido legalizados, porque también hay que reconocer que en esa época la derecha legalizó al Partido Comunista en abril del 77,
yo creo que uno de los acontecimientos por los que legalizó fue por el asesinato de los abogados de Atocha. Fue uno de los motivos que, al ver cómo era, pues hubo la pelea para ver si lo legalizaban o no. Y legalizaron al Partido Comunista, pero no nos legalizaron a ningún otro partido. Nos tuvimos que presentar a las elecciones del 77 con unas siglas de asociación de trabajadores, asociación de no sé qué. Bueno, y ahí ganó, en el fondo ganó UCD. No ganó ni siquiera el Partido Socialista en aquel momento. Pero es que en las elecciones del 79 de los ayuntamientos, pues hombre, teníamos mucha fuerza, algunos, que yo todavía pertenecía entonces a la ORT, todavía no era del militante del PSOE, en el 79, y yo me conocía todo Vallecas. O sea, prácticamente te podría decir que me conocía familia por familia, porque estaba todos los días allí, y las elecciones las ganó el Partido Socialista y las ganó UCD. Y yo me acuerdo que yo decía a la gente, oiga, decían, sí, ustedes han sido muy luchadores, estamos muy agradecidos, pero, o sea, esta era un poco la sensación real, o sea, que en el fondo sí éramos conocidos del líder, pero la gente no votaba, o sea, en la 79 fue clarísimo, vamos, por lo menos en Madrid, yo no sé aquí si consiguieron meterse líderes de la izquierda en algunos ayuntamientos y tal, pero no, es verdad que teníamos en contra todo, o sea, no teníamos en contra las televisiones, que no nos sacaban, no existía, teníamos en contra todo, pero dicho eso, la gente estaba claro que no, que éramos buenos chicos, o en ese caso buena chica. Guardo para mi registro, por ejemplo, la primera gran huelga general que hubo. Yo creo que la primera huelga general desde Franco, porque la del 47 fue una gran huelga, pero no tuvo la trascendencia que tuvo, fue auspiciada por el MC en Euskadi. Y aquel mes de diciembre del 73, que no me acuerdo ahora si al 74, tienes razón, que inmediatamente además hubo otra huelga, no sé si antes o después, propiciada por ETA, 2ETA 3B, me acuerdo perfectamente, y de repente vimos que se paraba el país. Entonces, aquello era seguir las directrices del MC, pues el MC tenía entonces era CECO y CONE, las dos coordinadoras de comisiones obreras, tenía grandes líderes obreros territorializados, como dices, etcétera. Pero yo creo que pasó como cuando en el Arenal bilbaíno veáis a 100 personas con paraguas, que no es que se han puesto de acuerdo, es que estaba lloviendo. Y bastaba que inmediatamente alguien dijese que ponía en movimiento esto y la huelga salía como salió aquella, ¿no? Y yo no se me olvidará, porque yo venía de Iparralde y bueno, la frontera estaba cerrada a cal y canto y fue aquello, no sé, yo creo que fue por una suerte loca el que no me detuviesen con todo lo que llevaba en el coche, ¿no? Pero esta es la sensación que digo, por eso yo no tengo sensación de formar parte de una gran marea, que no era estrictamente la izquierda abertzale, ETA, sino que era un pueblo, quizás es exagerado decir, ¿no? Pero algo importante que estaba creciendo, que nos estaba educando y que éramos reconocibles. Luego, otra ventaja de nuestro pequeño número como país, 2 millones y pico, es que al final y a la postre nos conocíamos casi todos, los que estaban en la movida, los familiares, etcétera, y había un aval personal en la gente que estaba. O sea, nosotros, no podía nadie subirse a un barril y decir, nosotros los obreros, si no lo era, porque inmediatamente decir, pero tú, obrero, ¿de qué? Pero si a ti te conocemos, eres de tal, de no sé quién, de no sé cuál. Pero ese control social que a veces en una sociedad abierta puede ser peligroso, al mismo tiempo una garantía de puridad y de selección, de reconocimiento de los líderes y dirigentes naturales. Esta es otra cosa que veo diferente. El proceso 2001, yo creo que a los de ETA que estaban dispuestos a matar a Carrero aquel día les importó nada, absolutamente nada. Es decir, la idea que tenía muy clara, si no la podían secuestrar a Carrero, pues luego le tenían que matar y, bueno, consecuencias no queridas de los actos propios que Max Weber nos enseñó. Y es que yo no sé si con eso pensaban tan finamente que el heredero de Franco y ahí o simplemente salió como salió. Pero la determinación que tenía aquella gente, donde había
incluso algunos elementos de venganza personal, porque habían matado a Chiquía antes, porque habían matado a Josu Arteche y a una serie de gente, pues también se cuentan. Y, no sé, una cosa diferente en nuestra transición, el Partido Comunista de Euskadi, no voy a decir que era irrelevante, pero no tenía... O sea, aquí en Euskadi cuando se decía el partido era el PNV, no era el PC. Todos reconocíamos el partido por el PNV y el PC era un partido pues con mucha presencia en algunas zonas de la margen izquierda, en Eibar, en tal, pero no era el gran partido obrero. En un momento, por lo menos así lo veíamos nosotros en la izquierda abertzale, el partido obrerista era el MC en Euskadi, no era el PC, para que veamos un poco también la diferencia de percepción. Las dictaduras se distinguen por esto, porque arrasan con la sociedad civil. No existe la sociedad civil. Entonces, ¿cómo se constituye la sociedad civil en España y en Euskadi que hace posible que sobre ella se pueda construir el sistema democrático? Yo creo que esto es una pregunta importante, porque ahí, por ejemplo, se marca el papel de las vanguardias que efectivamente, como ha dicho Chema, se sentía mayoría. ORT se sentía mayoría, el PC se sentía mayoría, ENC también, sobre todo en algunos sitios, pero resulta que la gente pensaba de otra manera. Esto se ve muy bien en el movimiento ciudadano, y sí que aquí hay un dato importante que está testado en el País Vasco, que son, sí, acabo, un estudio que hice yo sobre esta cuestión, porque es preocupante esto, preocupante la ruptura entre los liderazgos políticos de las vanguardias y la sociedad civil. En aquel momento había una ruptura perfecta entre los 25.000 asociados que tenían las 70 asociaciones de vecinos en el área metropolitana y sus líderes, que eran todos o de Batasuna, o del PC, o del ENC. Había una disonancia total. Es decir, los líderes, las vanguardias, pensaban una cosa, pero las bases estaban en otro plano. Así ocurrió que las elecciones, efectivamente, ninguno de los líderes del movimiento vecinal sacó su acta de concejal. Yo creo que esta ruptura era muy evidente. Y acabo. Hay otro vaciado que se llena con una ruptura interna dentro del sistema, que es la Iglesia Católica. Yo creo que a eso se ha dedicado poco tiempo, pero sí me parece interesante porque era el único elemento articulador de sociedad civil que tenía una cierta libertad. Entonces, esa ruptura interna de ese sistema religioso, yo creo que tuvo mucha influencia en el cambio de una mentalidad, sobre todo de algunos partidos políticos. Gracias. El papel del nacionalismo que ya no me tocó, creo que eso es importante. Yo soy nacida en el 59 y tengo así colegas, así un poquito de mi edad, unos poquitos mayores y tal, que se creían que aquí vivíamos un poco en la calle antifranquista. Bueno, mi recuerdo no es ese. Mi recuerdo es que alrededor de mí no existía más que una cierta pasividad, vamos a decir, conformidad en la práctica y todo, no había una respuesta antifranquista. Teniendo en cuenta que la respuesta antifranquista aquí no respondía necesariamente a una percepción de izquierdas, tenía otra serie de matices por ser el lugar en el que tenía que estar, ¿no? Era una noción de país, no solamente de izquierdas y demás, ya está todo mezclado, con lo cual esto ya se redució un poquito más. Pero esto ha pasado siempre, concretamente con el tema de ETA pasa lo mismo. ¿Cuánta gente activamente está a favor de ETA? ¿No? ¿Cuánta gente activamente estaba contra ETA? Allá por los 70, principios de los 80, el grueso, el medio, la gente pasiva, que era lo que era, no se me veía. Siempre ha pasado lo mismo. Sí. Y luego, por otra parte, a día de hoy, vamos a decir, pues no, más de lo mismo. Eskerrik asko. Que gente sí, que estamos Muy bien. Todo esto y toda la base del mundo, verdaderamente, desde mi punto de vista. Yo quería hacerle una pregunta a Eugenio. Hay una parte parcial de lo que has dicho que me ha interesado. Te la pregunto, no sé si es la más importante, pero sí me interesa que a ver si puedes desarrollarla un poco más. Una de las cuestiones que has planteado en el preámbulo de que es difícil de abordar la transición es porque hay ahora una disputa por el relato de la misma que no es neutra, que tiene que ver con la disputa política actual. Es decir, el relato de la transición en estos momentos tiene que ver con la disputa política actual, las nuevas organizaciones políticas que salen, y esta es una parte importante.
Más allá de que he entendido que primero nos has explicado y estaba de acuerdo que no había razones empíricas para pensar que podíamos llegar más allá, pero luego, sin embargo, la frenada que has hecho ha sido muy pequeña porque directamente nos ha llegado a justificar que lo que se hizo era lo que se podía hacer. Sí me interesa que profundices en hasta qué punto el debate que hay ahora para conquistar el relato de la reforma del proceso de transición impide que hagamos una justa fotografía de porque no solamente sirve para aquellos que decían que se podía llegar más lejos, sino sirve para el inmovilismo de que quienes ahora no quieren abordar quizá algunos también de los retos que has planteado. Sí, en tu intervención. queda entendido, gracias. Yo quería resaltar dos cuestiones. Una en la que ha comentado, no me acuerdo el nombre, Francisca. Vale, Farida, vale. Una en la que ha comentado sobre el tema de la legalización, de la no legalización de esta izquierda radical. Si eso no indica un poco que si no estaba dirigido el proceso, si fue coartado a ciertos sectores concretos de que se tiene la sociedad y que también estima el antifranquismo. Y luego la segunda pregunta sobre si también esa disgregación en el campo de la oposición política se dio a partir del 76 en el campo sindical, con la aparición de los sindicatos radicales. Un aspecto que no ha salido, que a mí me parece relevante manifestar como tal, se contaban con los dedos de la mano, incluida ETA en la yo conozco de esos años en la provincia de Vizcaya y por lo que conocía yo a través de mis relaciones en aquel momento era generalizado en todo el País Vasco. En cuanto a la trama organizacional, es a la que me refiero, y hasta que muere Franco realmente, el primer eslabón que salta es la huelga del 12 de diciembre, y hasta que muere Franco realmente, la gente olfatea, y como ha pasado en otros puestos, está homologado en cualquier otro país, hasta que no se ve una perspectiva, un horizonte que no es puramente represivo, entonces es cuando la gente resulta. Gracias, Javi. Sí. Un episodio que ilustra la incertidumbre, el desconcierto, por supuesto también la inseguridad de ese periodo de la transición. Santurchi. Normi Menchaca es asesinada por la policía en el transcurso de una manifestación pro amnistía. Al día siguiente, manifestación. La manifestación sale de Santurchi y llega a Portugalete sin que intervenga la policía. Se continúa, son varios miles de personas, no como las que ahora suele haber de cientos de personas. Se llega a Sestao y se pasa por delante del cuartel de la Guardia Civil. No sale la Guardia Civil. Estaba diciendo, ¿qué dirían, por ejemplo, dentro de 15 años, aquí sentados, ojalá viviera tanto yo, y estuviera, por ejemplo, pero vamos a suponer, Pablo Iglesias sentado, Albert Rivera, Pedro Sánchez, no sé qué, y reflexionando qué hicimos hoy, en el 2015, en este momento, si fuimos muy lejos, no fuimos muy lejos, si nos pasamos, si nos dejamos de pasar, qué debíamos de haber hecho, hasta dónde podíamos haber ido. Era una pregunta más para llevar a la mesa, al presente, a la situación en este momento de cambio, hasta dónde los partidos emergentes, cómo lo valoráis en las posiciones que están teniendo. Ya me pilléis para no... Bien, pues está la palabra en la mesa, sí, porque además no hay, que yo sepa, ninguna petición entre el público. Bueno, habéis tenido preguntas directas, tanto Chema como Eugenio, comenzad en el orden que queráis. Bueno, comienzo primero con una indirecta, que es lo de Andoni, lo de la memoria y todo esto. Yo considero que el relato de la memoria que se va a hacer se va a parecer más que otra cosa a un patchwork, es decir, retales de diversos colores y tamaños para hacer la gran colcha sobre los que más o menos nos vamos a cobijar. Me gustaría, y una vez escribe un artículo sin ningún resultado, que por parte de la academia, es decir, los historiadores y las historiadoras vascas, se hiciese algo
que me pareció para Francia, yo lo pongo como ejemplo, aunque aquello fue colosal el trabajo. El presidente Mitterrand, cuando ganó las primeras elecciones, le encargó a Pierre Nora, un famoso historiador. Pierre Nora dirigió un equipo enorme de historiadores que hicieron 7 volúmenes que se llama Los lugares de la memoria, donde van dentro incluidas, bueno, se titula Las Francias, no la Francia, sino las Francias, la República, la Nación, y podéis encontraros desde la historia de un notario de provincias en la Tercera República hasta cómo se gesta la Marsellesa y cómo... Entonces, si esto, desde la academia, no es necesariamente la universidad, porque aquí tenemos historiadores muy potentes que no están en el ámbito estrictamente académico, se hiciese una cosa así, pues quizás tendríamos una ayuda, unos vectores para poder entrar a fondo en este problema del relato de la memoria. En relación con lo que Javier me decía, que me daba un pellizco de monja diciéndome, no creas que éramos tantos, no éramos tantos. Claro, yo hablo de mi percepción. O sea, os hablo de un chaval de 16, 17 años que en su pueblo, en Munguía, que no había habido una manifestación desde el 37, si es que había habido una manifestación en la historia de Munguía antes. Un día de diciembre del 70, nos estamos dando vueltas en la acera, estaba nevando, no se me olvidará, y alguien primero salta de la acera a la calzada, luego otro, y de repente estamos allí 200, 300 personas en un pueblo de entonces de 7.000 habitantes, sabedores que iba a venir la Guardia Civil, que no había pelotas de goma, había fusil de asalto CEDME de 7,56, 7,62, es decir, balas de verdad. Y ahí estábamos. Estoy hablando también de un chico joven que estaba iniciándose en las artes de la clandestinidad, y tengo una reunión en Zumaya y bajo techado, en una casa de 4 pisos. La bronca que tenemos por esto que decía Paquita de la izquierda, en este caso hasta la izquierda Berchale, era previo a la escisión de Milis y Pauline Milis, y la bronca que mantenemos es de tal calibre que de repente hay un ruido, todos pensamos ya nos han pescado, y es una hoja por debajo de la puerta que nos dice: hacéis mucho ruido, se os oye todo, el vecino de abajo. Es decir, esta impresión, quizás Javi hace bien, acota un poco, Chema, no te escapes, no te subas arriba, como se dice ahora, impresión de que estabas en el buen sitio, en la buena ola, en todas estas cosas, os tengo que transmitir, porque era lo que se me ha pedido por parte de los organizadores, ¿no? Los partidos emergentes, bueno, yo de los partidos emergentes, si no os importa, habláis vosotros del resto y luego hablamos de los partidos emergentes, porque... 2 puntos que me parecen muy sugerentes. Efectivamente, hay un largo y progresivo, paulatino, creciente desencuentro entre el franquismo y la sociedad. Es muy lento, toma décadas y se manifiesta de formas muy curiosas, ¿no? Estuvo respaldado por un proceso de modernización y también por movimientos migratorios. Contacto con Europa de 700, 800.000 personas que venían del campo, de Extremadura, Andalucía, de Murcia. Pues, fue una revelación, gente que volvía en verano, volvía a irse a Francia, a Suiza. La auténtica pasión de millones y millones de personas que, a falta de otras vías para mejorar, se entregaron durante décadas a algo que podríamos llamar un activismo económico y profesional. No era el activismo político ni social, era económico y profesional y tenía una finalidad: mejorar la situación de los propios hijos, que los hijos tuvieran un futuro mejor. Gente que trabajó mucho, que ahorró, que construyó una situación familiar desconocida anteriormente, apoyándose en parte, efectivamente, en los polos de desarrollo industrial y muy especialmente en los movimientos migratorios. Yo he pensado a veces que tenemos otras referencias que no nos son tan
distantes, ¿no? En la Unión Soviética, en Polonia, en Checoslovaquia, hemos visto procesos que tienen algo que ver. O sea, como una sociedad que está invisibilizada en sus propias opiniones, en sus mentalidades, se va autonomizando, va construyendo su autonomía en la oscuridad. Porque el franquismo, una de las cosas que realizó con éxito fue la invisibilización de la sociedad. Ocultó a la sociedad, la convirtió en un objeto opaco y silencioso. Pero la sociedad, por debajo, iba autonomizándose e iba cambiando. Y esto lo hemos visto en otros sitios y lo estamos viendo ahora en los países árabes. En todos ellos, salvo en el Yemen, que es extremadamente atrasado, están produciéndose procesos de modernización que tienen secuelas importantes, la marcha a la ciudad, el desarrollo de la enseñanza, la salida de las mujeres a trabajar fuera de casa, una juventud, en el caso actual de los países árabes, conectada internacionalmente, cosa que antes no ocurría, obviamente. Son procesos de modernización que transforman a la sociedad y que permiten la transformación de la sociedad. Y en otras manifestaciones conocimos algo de esto, lo que pasa es que lo hemos podido observar mejor después. Entonces apenas nos dábamos cuenta de que la sociedad estaba cambiando y el régimen cada vez era menos funcional, cada vez era menos capaz de sujetar a esa sociedad e incluso de hacerla invisible. Cómo fluyeron por rendijas insospechadas manifestaciones de contracultura, digamos, o manifestaciones culturales que estaban fuera del mundo oficial, pero que entraban en la vida pública, ¿no? Bueno, habría mucho que hablar, pero yo creo que sí se puede decir que los cambios de mentalidades que estallan a partir de los 80 tienen 10, 20, 30 años de antigüedad en su gestación y que son inseparables de la crisis del franquismo como sistema de dominación social. Una cosita muy breve sobre lo posible y lo justificable. Son dos cosas diferentes. Yo no creo que se hicieron cosas bien y se hicieron cosas a medias y se hicieron cosas mal. Pero que una cosa no sea posible no quiere decir que lo que se hizo estuvo bien hecho. No podemos saltar de un plano que afecta al margen de posibilidades. Es un juicio de hecho. Entre otras cosas, no era posible mucho más porque los principales partidos de la oposición tampoco querían comprometerse mucho por esa vía. Que fuera posible, que no fuera posible mucho más no quiere decir que lo que se hizo es justificable desde el punto de vista de la filosofía política y moral. Hay uno de los aspectos que he tocado al final que me parece muy relevante desde este punto de vista concreto. El sistema político electoral, el sistema de partidos que se coció en el 76 ya desde la Ley de Reforma Política hasta el 78 y después también, era un sistema desigual. Y no hay justificación que pueda ampararse en que entonces no era posible una ruptura o que no se podía ir mucho más lejos. Eso es injustificable y es una tarea pendiente y de enorme actualidad. Disculpar que no me extienda más, que ya me estoy extendiendo bastante. Me ha planteado sobre los sindicatos. Bueno, yo creo que el movimiento sindical le pasó lo mismo que le pasó también con los partidos. O sea, en principio había, aquí estaba el sindicato del LAB, UGT no existía, si quieres, durante los años 60 y 70 porque no había sindicato. Lo que había surgido es en el 64 Comisiones Obreras. Comisiones Obreras intenta ser la protagonista o la principal referencia del movimiento sindical. UGT empieza a surgir a partir prácticamente de 1977 o 76. Había existido históricamente, pero digo, conocida aquí, y entonces empieza a ver también sus diferencias entre el sindicato nacionalista y los otros dos sindicatos. Yo creo que ahora es cuando más unidad sindical es cuando se está produciendo.
decir una cosa que antes se me ha olvidado con el tema de las mujeres. Aquí en 1977 ya hicimos, quizá la diferencia durante la década, a partir de la década de los 80, yo creo que empezamos a plantearnos menos contacto, pero en la época primera de la transición había bastante relación entre las activistas de Madrid, diríamos, con las activistas catalanas, con los activistas vascas. O sea, yo recuerdo haber venido aquí, está en la foto esta, la manifestación por las 10 compañeras que les pedían pena por el tema del aborto en el juicio de Basauri, y vinimos de Madrid, o sea, un poco lo que estamos haciendo ahora con el Tren de la Libertad, vinimos aquí, yo figura en la foto esta, no la sabía, casi me ha costado reconocerme, pero efectivamente había más contacto. Yo creo que uno de los temas que ha pasado, por ejemplo, con el tema catalán, y yo eso sí que, yo tenía muchísima relación con los abogados catalanes y habíamos hecho manifestaciones conjuntas de abogados catalanes y abogados vascos, en la época antes diríamos, de las primeras elecciones democráticas. Y eso se cortó, o sea, no sé cuál es la razón, bueno, en el País Vasco quizá por el problema más de relaciones, a lo mejor de tal, no lo sé, pero con Cataluña totalmente se cortó. Yo creo que eso ha sido malo, o sea, yo creo que uno de los problemas que hay ahora, en este momento, de las 3 crisis que yo he dicho que estamos viviendo, que es una crisis desde mi punto de vista política, pero crisis de las instituciones, de que hay que modificarlas, las instituciones que tenemos, o sea, reformarlas o modificarlas, porque muchas ya no se ha visto que tienen que tener reforma, como es el Consejo del Poder Judicial o como es el Tribunal Constitucional, pero también es verdad la falta de contacto. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, en Cataluña ha habido falta de presencia gubernamental en Cataluña clarísima, no aparecen, pero evidentemente también falta de contacto entre nosotros, o sea, entre la gente que queríamos otro tipo de sociedades, y de hecho entonces sí la hubo. En esa época, quizá porque nos unía la dictadura, había más contacto. O sea, yo estar aquí en el País Vasco defendiendo a gente del País Vasco o relacionándonos con manifestaciones era muy contacto, y desde luego en Cataluña clarísimo, y eso sí se ha perdido. Y otro de los temas que a mí me parece que también lo hicimos mal, fue que cuando se hicieron las elecciones a los ayuntamientos democráticos, pensábamos que ya estaba todo, la participación vecinal ya estaba con los ayuntamientos democráticos, y se perdieron la participación vecinal y se perdió la posibilidad de seguir contactando. O sea, empezamos a pensar que ya la democracia a partir del 79 pues era cada 4 años, y no es así. O sea, hay que hacer fórmulas de participación de la sociedad, y yo creo que eso sí ha habido una cierta responsabilidad desde mi punto de vista de que no la hemos hecho, no hemos seguido haciendo que la gente participe más activamente. Es verdad lo que dices de la dictadura, pero durante la democracia pues hay que buscar nuevas fórmulas de que la gente participe, y no cada 4 años o cada 3. Es decir, el Estado español, y me tengo que ir a Carlos I de España y V de Alemania, nace con la corrupción porque no podía mantener un Estado y mucho menos un imperio sin los Fugger, los banqueros, a los cuales inmediatamente estuvo supeditado. Y esto ha sido una constante en la historia de España. Es decir, el poder político negociando, llegando a acuerdos, supeditándose a poderes económicos que eran determinantes en la política del Estado español. ¿Esto es exclusivo de España? No. Pero no debemos olvidar que en Francia, si tuvo lugar la Revolución Francesa, fue por un problema similar, que sin ánimo de extenderme mucho, lo explico en 2 frases. Existía una compañía de explotación de la Luisiana que emitieron bonos por parte de la Corona de Francia, y llegado el momento, pues resultó un fiasco económico. Y como llevaban todas las arcas nacionales durante casi 60 años haciendo absolutas proezas de contabilidad para cuadrar las cuentas, pues un tal Luis XVI convocó unos estados generales para ver cómo se abordaba el problema de esa deuda soberana, y ahí empezó el follón. De manera que la forma de acabar con la corrupción sistémica de Francia fue la Revolución Francesa. Luego ha habido mini corrupciones, como existen en casi todos los países, con más o menos intensidad, porque en Alemania se llama corrupción a que 4 ministros hagan un corta y pega en sus tesis doctorales y todos han tenido que dimitir, y en Francia pues está el Carrefour des Investissements, ha habido asuntos más gordos, pero no de la situación de España o de Italia. La situación de Italia es bastante también congénita al nacimiento de la República Italiana, la corrupción en poderes locales y en la mafia, pero no me voy a extender.
Ahora, el caso español es ese. Entonces, ¿pueden dos partidos emergentes, que es mi gran pregunta, no tengo respuesta, no tengo respuesta, dos partidos emergentes cambiar de signo lo que ha sido una situación congénita, a mi juicio, del Estado español durante 5 siglos? Pues les diría no, en principio no, pero yo soy optimista y les va a parecer muy raro lo que os voy a decir, pero afortunadamente, lo mismo que en Italia ha sucedido en relación con la mafia, tenemos jueces y fiscales en el Estado español que no son casta ya, que son una profesión abierta, porque han podido, por méritos, por oposiciones, etcétera, acceder a la magistratura, a la fiscalía. Y están decididos, hasta donde tengo conocimiento, y hay algunos casos que ya son paradigmáticos, como Castro, etcétera, etcétera, en ir al fondo de la cuestión. Claro, existe un problema, y no menor. Los jueces y fiscales necesitan de ojos y antenas para poder investigar, y a esos ojos y antenas se llama la policía. De manera que si la policía no investiga, no hace su trabajo o tiene un orden inverso de preferencias a la hora de trabajar, podemos tener un problema. Si la policía dirige las investigaciones a un lado del arco político, a un lado del arco económico y no a otros, podemos tener un problema. Bueno, cada problema tiene su solución, y esto ya es un poco más técnico. Pues yo soy de algunas personas pues que estamos firmemente convencidos en que tenemos que llegar a tener una policía judicial en España que dependa orgánica y funcionalmente de los jueces y los fiscales, no del Ministerio del Interior, y que luego pasen a eso. Es el modelo, por ejemplo, italiano, el modelo alemán y el modelo francés. Conclusión. Los partidos emergentes no sé si van a poder darle un cambio de sesgo a esta situación, pero si hacen propuestas concretas, razonables, entendibles, en este sentido, que lleguen a ser de conocimiento de la población y la población les apoye a través de su voto, quizás tengamos un principio de solución, quizás solo. Y acabo con una cosa de la transición y la izquierda. Yo creo que la izquierda ha tenido históricamente, en el Estado español, pero en otros países también, una seria dificultad para poder transmitir sus valores, sus posiciones a lo que es el gran público. Es decir, hay un exceso de retórica política en la izquierda, de conceptualización abstracta de la política y a veces de falta de compromiso con la situación. El caso de Israel, que a mí me interesa particularmente, pues Amos Oz dijo una vez que el problema es que ellos criticaban el Estado de Israel, pero no explicaban ni daban una solución plausible a la gente de por qué se seguían produciendo atentados por parte de los palestinos, inmolaciones por parte de los palestinos, etcétera. Entonces la gente dijo, pues lo que dice usted es muy interesante, pero a mí particularmente no me viene nada bien. Y de algo de esto, porque he hablado antes con Eugenio, un momentito solo, me parece que está pasando en relación con los atentados yihadistas en Europa y particularmente en Francia, que inmediatamente decimos, sí, eso está mal, claro, ¿cómo no va a estar mal que maten a 129? Pero y los bombardeos de Siria, pero y la causa del barrio de Molenbeek, que conozco en Bruselas, donde hay una situación de desamparo, de no sé qué. Si vamos con ese discurso, nos va a decir la gente, muy bien, que se debe, muchas gracias, y a usted, desde luego, ni le voto ni le presto atención. Se han apurado las posibilidades de cambio del sistema de partidos que fueron más propicias para un cambio más importante hasta finales de 2014, hasta enero incluso de 2015, y que a partir de ahí lo que encontramos es una reducción del campo de posibilidades de transformar lo que había sido un sistema de partidos basado en un 80-82% de los votos en favor de los dos partidos principales. A partir de febrero, lo que encontramos principalmente es el partido emergente de izquierda, que es el Podemos, que pasa a ocupar unos porcentajes similares a los de Izquierda Unida en sus momentos más brillantes,
Ya veremos el 20 de diciembre en qué para todo esto, ¿no? Y por el lado de la derecha, lo que observamos es un trasvase, es un movimiento de vasos comunicantes del PP hacia Ciudadanos. La suma cambia porque de que haya dos partidos por delante con un 81-82%, a que los dos partidos que van delante tengan un 52 o un 53, pues sí hay una diferencia, ¿no? Pero lo que estamos observando sobre todo es un cambio interno dentro de la derecha y del centro derecha y un cambio dentro de la izquierda. Es lo que estamos observando hasta el momento actual, ¿eh? Habrá que ver los resultados electorales para ver si es algo más que esto que estoy comentando. En el momento actual hemos pasado de un 1+1, sistema bipartidista imperfecto, porque dejaban ese 20 y pico o 18 y pico para repartir entre los demás. Estamos pasando a un sistema de 3+1. O sea, la realidad es que el que se empezaran a discutir temas que ha hecho que otros partidos, o por lo menos el Partido Socialista, haya planteado temas que a lo mejor lo pensábamos muchos, pero que no estaban ni en los programas ni se planteaban activamente. En ese sentido me parece que ha sido positivo, o sea, me parece que es una nueva situación que se plantea bien. Con respecto a Ciudadanos, lo conozco menos, conozco las cosas que he leído de ellos. A mí me parece que que ha surgido fundamentalmente con el tema territorial. La realidad es esa, o sea, luego si te vas al programa, pues es menos cosas de las que dicen que se puedan diferenciar del Partido Popular, y estoy de acuerdo que ha surgido un poco con el tema de la corrupción, lo cual a mí me parece positivo, porque efectivamente es lo más grave que pueda ocurrir en el tema de la corrupción. Ahora el resultado, no sé lo que pasará el día 20 de diciembre, pues yo creo que va a ser eso, que va a haber 3 grandes partidos y Podemos, la realidad es que en este momento las encuestas, pero claro, tampoco saben las encuestas, como dicen ellos, efectivamente las encuestas no les dieron en las elecciones últimas y luego han salido más, pero que va a haber de todas formas, no va a haber ni mayoría absoluta, lo cual a mí eso me parece que ha demostrado que es positivo que no haya mayorías absolutas y que efectivamente los dos grandes partidos, diríamos, derecha e izquierda, pues no van a ser los protagonistas, van a necesitar otra fuerza. Y esa fuerza pues puede ser una tercera fuerza que, por los datos, parece ser que sería Ciudadanos, pero que a mí me gustaría que fuera Podemos más que Ciudadanos. Eso es personalmente lo que yo pienso de ellos. Y que, bueno, como no han estado en el poder, pues están limpios. O sea, en ese sentido no tienen ningún tipo de fallos porque no han estado gobernando. Entonces, el problema es que cuando están gobernando, pues no sé, sigo mucho lo de la Comunidad de Madrid y, claro, el comportamiento de Ciudadanos pues tiene también sus problemas. O sea, también podría decir, oye, has dicho cosas que luego no estás haciendo. En unos ayuntamientos que están Podemos, pues puedes decir lo mismo. Pero de momento pues están vírgenes y eso siempre es positivo. Pero a mí me parece que está bien. O sea, hay una nueva situación en la sociedad que yo creo que no solamente la tenemos que aceptar porque no hay otra, sino que puede ser positivo en el debate. La verdad es que se nota que son tiempos también de expectación y este encuentro acaba igualmente también con esta pregunta que se repite continuamente, pero ¿y los partidos emergentes? Miquel, yo creo que si dentro de 10 años organizamos este debate recordando los 50 años desde el periodo de la transición, vamos a tener que invitar a alguno de los partidos emergentes. No, habrá otros partidos emergentes dentro de ese tiempo. Habrá otros partidos emergentes probablemente, pero no se nos debe olvidar incluirles dentro de la mesa. Muchas gracias a todo el mundo, muchas gracias a los ponentes. Que no se me olvide tampoco... Gracias, que no se me olvide tampoco recordar que mañana a las 7 de la tarde será aquí mismo la presentación del libro que ha originado todas estas jornadas, La calle es nuestra, la transición en Euskal Herria. Muchas gracias.